interesantes, hemos logrado ver que la prótesis unicompartimental ha cumplido y ha vencido el tiempo. O sea, ya tenemos alrededor de 50 años desde que salió este diseño, y con sus altibajos siempre se ha mantenido con buenos números, y podemos observar que la tasa de supervivencia en muchísimos trabajos es mayor del 90% a los 10 años, y es 90% a los 20 años. Tengo que empezar esta disertación con respecto al que la unicompartimental es cierto que tiene una elevada tasa de revisión si lo comparamos con el reemplazo total de rodilla. Muchas de estas fallas ocurren en un periodo postoperatorio temprano, alrededor de los 5 años. Es importante destacar que las causas más frecuentes de esto son las indicaciones no correctas y los errores técnicos. Y es aquí donde voy a hacer énfasis, porque es aquí donde estaría el problema de la prótesis unicompartimental. Por lo tanto, es importante tener claro los conceptos biomecánicos, las indicaciones clínicas y los criterios radiológicos. Y hay algo muy importante, que es el entrenamiento del cirujano. Entrando en materia, sabemos que la osteoartrosis anteromedial es la patología que tiene mejor indicación para una prótesis unicompartimental. ¿Qué es la osteoartrosis anteromedial? Es un subgrupo de rodillas varas, en la cual ambos ligamentos cruzados y ligamento colateral medial son funcionalmente normales. Y esto desde el punto de vista biomecánico es importantísimo y es básico. Si nosotros no tenemos un ligamento cruzado sano, no vamos a tener una artrosis anteromedial, vamos a tener otro tipo de osteoartrosis, con un daño condral en la zona anterior y central de la meseta tibial y en la parte distal del cóndilo femoral medio. Si nosotros evaluamos la artrosis anteromedial a un paciente con artrosis anteromedial, podemos observar lo siguiente: el dolor generalmente se presenta en bipedestación, empeora con la deambulación y mejora al sentarse, y eso tiene su explicación que lo daré a futuro. La deformidad en varo es una deformidad que no corrige en extensión, corrige pasivamente en 20 grados de flexión y corrige espontáneamente en 90 grados de flexión. Los ligamentos cruzados, como lo dije anteriormente, son funcionalmente normal. El ligamento colateral medial también es normal. Generalmente el cartílago del compartimiento lateral es sano y la cápsula posterior está cortada. Si analizamos los hallazgos y la clínica, tenemos en este caso, por ejemplo, el ligamento colateral, el ligamento cruzado anterior sano, conserva el patrón en estado normal, cumple una de las funciones de conservar el patrón normal del rollback del fémur sobre la tibia en el plano sagital. Recordamos lo que es el rollback. El rollback es el desplazamiento hacia posterior del cóndilo femoral sobre la tibia en el momento que vamos de extensión a flexión de la rodilla. Otro punto importante es el acortamiento de la cápsula posterior que origina la deformidad en flexión. Esto es importante junto con la formación de osteofitos, que lo veremos más adelante. Si evaluamos el dolor, entonces tenemos desde el punto de vista biomecánico que cuando el paciente está en extensión, llámese caminando o parado, hacen contacto las áreas dañadas y eso desarrolla dolor. Pero cuando el paciente coloca su rodilla en flexión, generalmente cuando está sentado, hacen contacto las áreas sanas. Es decir, hace contacto las áreas que conservan cartílago. Por eso es que hay un alivio del dolor. Porque recuerden que estamos hablando de una artrosis anteromedial. Cuando hay flexión, hay el rollback, que es la traslación posterior del cóndilo femoral, y entonces hacen contacto los dos cartílagos sanos. Es importante también destacar que el ángulo del varo depende de la cantidad del tejido dañado. La pérdida total del cartílago corresponde a 5 milímetros, lo que se traduce en 5 grados de varo. Y 1 milímetro adicional corresponde a 1 grado adicional. También es importante destacar, y esto es fundamental, que la osteoartrosis anteromedial va a convertirse en una artrosis posteromedial cuando falla el ligamento cruzado anterior. Por eso es la importancia del ligamento cruzado anterior. Entonces tenemos que destacar las indicaciones actuales, y esto es importante que lo tengamos bien presente, porque es en base a esta lista donde nosotros vamos a tomar la decisión de colocar o no una prótesis unicompartimental. Entonces tenemos que paciente que presente osteoartrosis o osteonecrosis unicondilar que justifique el reemplazo articular, una deformidad frontal menor de 15 grados, una contractura en flexión menor de 15 grados también, una integridad funcional del ligamento cruzado anterior y los ligamentos periféricos, una ausencia de artropatía inflamatoria, un cartílago contralateral sano
y una articulación femoral sana es lo ideal para colocar una prótesis unicompartimental. Pero como veremos en las próximas láminas, vamos a darnos cuenta que hay ciertas contraindicaciones y discusiones en relación a estos elementos. Con respecto a la deformidad, ya dijimos, un rango de 5 a 15 grados en varo, en valgo, con contractura en flexión, es el rango aceptado para la colocación de una prótesis unicompartimental. Es importante recordar que las grandes deformidades se podrían relacionar con insuficiencia de ligamentos cruzados. Por eso es una de las razones por las cuales uno usa esos rangos de deformidad. La deformidad en varo puede corregir con el paciente sentado y en rodilla en 90 grados, como lo mencioné anteriormente. Y la corrección pasiva en 20 grados de flexión también es un elemento importante para tomar esa decisión. Por último, y esto es importante destacarlo, que para llevar el paciente a quirófano, para colocarle una prótesis unicompartimental, necesitamos tener un mínimo de rango de flexión de 100 grados. Eso desde el punto de vista operativo y técnico. A los que conocen la técnica, necesitamos tener el paciente colocado en una base con un mínimo de 100 grados de flexión. Si no tenemos ese rango de movilidad, de flexión, es prácticamente imposible realizar una buena intervención quirúrgica con la colocación de una prótesis unicompartimental. La deformidad en flexión, como lo dije anteriormente, es producto del acortamiento de la cápsula posterior y la formación de osteofitos posteriores y osteofitos intercondilares, que en la técnica quirúrgica siempre se describe la resección de esos osteofitos como uno de los pasos importantes. Por último, con respecto a la deformidad, el objetivo de la unicompartimental es restaurar la cinemática de la rodilla, recuperando la tensión ligamentaria. El fundamento no es corrección de eje, es cinemática. Obviamente, en la intervención quirúrgica, en la colocación, siempre se corrigen unos grados, pero el propósito es la cinemática. Y lo digo también porque muchos pacientes tienen alineación en varo antes de desarrollar la osteoartrosis medial. Se produce el paciente tiene una tibia vara constitucional que, como ustedes saben, ya es una deformidad extraarticular y puede quedar un varo posquirúrgico. Entonces, las consecuencias de la falla por la deformidad angular en estos casos son principalmente el desgaste del polietileno y el aflojamiento del componente. Una mención sobre la deformidad cuando vamos a colocar la unicompartimental lateral es el daño del compartimento externo, es el ligamento colateral medial laxo, las estructuras laterales retraídas. Se respetan los parámetros iguales, valgo y contractura en flexión no deben ser mayor de 15 grados. Es importante siempre evaluar la corrección pasiva. Y un punto elemental e importante que lo tienen que tener en cuenta es que las cirugías previas que dejan cicatrices, retracción, acortamiento de tendón rotuliano o cambio en la tensión de los ligamentos, puede cambiar lo que mencioné anteriormente, la cinemática de la rodilla. Por eso es importante estos elementos y estas características para no caer en una complicación a futuro. La integridad del ligamento cruzado anterior. Esto es importante y ha sido tema de debate, ya que la insuficiencia de este ligamento generalmente está asociado a subluxación del implante, a desgaste del polietileno y a una falla temprana. La bibliografía describe patrones de insuficiencia del ligamento cruzado anterior. Tenemos un grupo con pacientes con insuficiencia primaria, generalmente con rotura traumática, dolor e inestabilidad, que generan una artrosis posteromedial y generalmente se pueden presentar más en pacientes jóvenes y activos. Y tenemos otro grupo, que son pacientes con insuficiencia secundaria, generalmente con rotura degenerativa. Hay dolor, hay inflamación, más no hay tanta inestabilidad o no hay inestabilidad por un mecanismo compensatorio. Hay una artrosis anteromedial y los pacientes ya son mayores. La conclusión es que este primer grupo está totalmente contraindicado la colocación de una prótesis unicompartimental, pero en este grupo, según estas bibliografías, pareciera estar permitido. Yo quiero dejar claro la posición como grupo. Nuestra posición es que la insuficiencia del ligamento cruzado anterior es una contraindicación absoluta para la colocación de una prótesis unicompartimental, básicamente por todas las razones biomecánicas que he expuesto anteriormente. Con respecto a la edad, los pacientes alrededor de los 50 años, y que es el tema que nos trae hoy, se desempeñan mejor y se consideran candidatos ideales para el reemplazo unicompartimental. Aquí vemos un trabajo que hizo el doctor Parvisi, el doctor Beren y algunos otros colaboradores, donde ellos concluyen que los síntomas residuales y los déficits funcionales se presentan con mayor prevalencia en pacientes con reemplazo total de rodilla, cuando los comparan
con las unicompartimentales que ellos colocaron. Entonces es importante recordar que la uni va a producir una menor morbilidad, hay una recuperación más precoz, hay menos complicaciones médicas y hay una mejor supervivencia. En esta foto podemos observar al expresidente George Bush, el hijo, que en el año 2014, específicamente en mayo del año 2014, fue intervenido quirúrgicamente y se le colocó una prótesis unicompartimental. Y a las 6 semanas se volvió a intervenir para la colocación de la prótesis en la rodilla contralateral. Actualmente tiene 2 prótesis unicompartimentales mediales y el paciente hasta el momento no hay noticias de que tenga ningún problema con la rodilla. Con respecto al índice de masa corporal, ¿el índice de masa corporal es controversial o no? Creemos que no. Muchos estudios demuestran que el índice de masa corporal no tiene una correlación negativa con los resultados. En ausencia de osteoporosis severa, que esto es un punto que tenemos que tener en cuenta, el índice de masa corporal alto no debe considerarse una contraindicación absoluta, sino más bien relativa. El índice de masa corporal no muestra una relación significativa con el tiempo de revisión. Pero a pesar de todo lo que he mencionado, quiero dejar claro que nosotros, y en general al final es así, no está indicada o no deberíamos colocar una prótesis con un índice corporal mayor de 35. Nosotros tenemos ese parámetro y lo hemos tenido desde que estamos colocando prótesis unicompartimentales. Aquí tenemos un estudio donde el doctor Zachary, el doctor Lombardi y el doctor Beren evalúan los resultados y las complicaciones de pacientes con obesidad severa sometidos a una unicompartimental versus una prótesis total. Ellos hicieron 650 unicompartimentales mediales y 1.300 reemplazos totales entre el año 2007 y 2012. Y evaluaron los pacientes con índice de masa corporal mayor de 35. La conclusión, los pacientes gravemente obesos que se sometieron al reemplazo unicompartimental demostraron igual supervivencia y con menos reintervenciones y menos complicaciones. Pero insisto, a pesar de estos trabajos que demuestran que no es contraindicación, siempre usamos el límite de 35, menos de 35 como indicación para colocar la prótesis unicompartimental. El dolor anterior de la rodilla no es contraindicación la condropatía patelofemoral moderada. Es importante hacer siempre una correlación clínica entre los hallazgos radiológicos y la parte clínica. Tengo que recordar que cuando uno coloca una prótesis unicompartimental, el tracking patelar mejora. También es importante destacar que la artrosis severa de la faceta lateral de la rótula es controversial. Y aquí voy a este punto importante. Aquí vemos un estudio realizado por el doctor Hamilton, donde el objetivo de este estudio era investigar el resultado a largo plazo de una serie consecutiva de pacientes, algunos de los cuales tenían dolor anterior de rodilla y artrosis patelofemoral. Entonces ellos operaron 805 rodillas en 677 pacientes, le colocaron un menisco móvil en una unicompartimental medial y evaluaron o tomaron un grupo de 100 pacientes que tenían, y lo documentaron intraoperatoriamente, tenían artrosis patelofemoral. La conclusión del estudio fue que la supervivencia a 15 años fue buena y el 6% tenía daño condral en la faceta lateral. Y estos pacientes en el postoperatorio quedaron con dolor de rodilla al bajar las escaleras. Entonces, como lo dije anteriormente, no está contraindicada la artrosis patelofemoral, pero cuidado con la faceta lateral. Cuando hay una artrosis importante de la faceta lateral, es importante que tengan en cuenta que puede haber manifestaciones clínicas de dolor que pueden entorpecer la evolución buena del paciente. Con respecto a la imagenología, los rayos X que se piden, anteroposterior, el anteroposterior en bipedestación, es importante que sea en bipedestación con 15 grados de flexión, donde vamos a evidenciar el daño del cartílago articular. Pero también están los estudios por estrés, donde vemos un varo-valgo, y en el varo-valgo vamos a demostrar si la deformidad es corregible o no, y también vamos a demostrar la indemnidad o no del cartílago contralateral. La RX lateral en 20 grados de flexión puede indicarnos si hay erosión ósea del platillo tibial, también puede ser usado para evaluar la integridad del ligamento colateral, del ligamento cruzado anterior y los osteofitos. Los diseños, hay un diseño con platillo móvil, un diseño con platillo fijo, el cóndilo femoral del diseño con platillo fijo es polirradial y el inserto meniscal es plano y fijo. No hay riesgo de luxación del inserto y menos distribución de carga en relación al
al menisco móvil. El menisco móvil tiene una biomecánica que tiene una interfase menisco-femoral llamado ball and socket, que permite el movimiento en flexo-extensión, y una interfase menisco-medial llamado flat on flat, que permite los movimientos traslacionales, rotacionales y combinados. Es importante que el menisco móvil convierte una interfase incongruente en dos interfaces congruentes, maximizando el área de transmisión de carga sin limitación de movimiento. Por eso es que nos gusta más este diseño y es el que hemos usado durante todos estos años. Aquí les presento un trabajo que hicimos. En el año 2013 presentamos este trabajo, las características del trabajo. Evaluamos los pacientes que intervinimos de entre enero del 2003 y noviembre del 2012. Colocamos el diseño Oxford tipo 3 de Biomed, hoy en día Zimmer Biomed, en 59 pacientes, 63 rodillas, 44 pacientes masculinos, 15 femeninos, una edad promedio de 67 años. Se hicieron controles radiológicos al mes, a los 6 meses y al año. Con los criterios de selección que usamos fueron los criterios que les mencioné anteriormente. Usamos el puntaje de la Sociedad Americana de Rodilla. Es importante destacar que un caso se abortó dentro de quirófano porque descubrimos que el paciente tenía una lesión del ligamento cruzado anterior, y entonces pasamos a la prótesis total. Es importante como mensaje que cuando vayamos a colocar una prótesis unicompartimental, tener en quirófano una prótesis total siempre, para evitar ese mal rato de que si el paciente hay que cambiar de técnica quirúrgica, no tengamos el material en quirófano. Tiene un 92% de sobrevida. Hubo 3 complicaciones: un hundimiento que lo resolvimos con una revisión, una alojación de polietileno que lo resolvimos con una revisión por la inestabilidad que tenía, y un síndrome adherencial que ameritó una movilización bajo sedación. Esta es la experiencia después actualizada, porque ese trabajo fue presentado en el 2013. Para el día de hoy tenemos 84 rodillas intervenidas con esta prótesis, aunque tengo que destacar que en los últimos, quizás en el último año, hemos tenido problemas con el material en Venezuela porque está incompleto. De estas 84 rodillas, 51 femeninas, 33 masculinos. Todos han sido ortoestosis anteromedial del compartimento medial. El tipo de prótesis Oxford tipo 3 y las complicaciones que se han sumado a las complicaciones anteriores: un hundimiento que se resolvió con prótesis de revisión, una luxación del menisco móvil que se resolvió con otro menisco de mayor tamaño, y 2 osteoartrosis del compartimento lateral que ameritó revisión. Hubo 2 rupturas del ligamento colateral medial postraumáticas. No es complicación propia de la cirugía, sino que los pacientes tuvieron una caída. En resumen, la prótesis unicompartimental tiene una recuperación precoz, tiene menos morbilidad. La osteoartrosis anteromedial es una clara indicación para la unicompartimental, tiene una larga supervivencia y menos complicaciones postoperatorias. Es decir, si tenemos un paciente de edad mediana con claro diagnóstico de osteoartrosis anteromedial con un cirujano entrenado, importante este dato, es una clara indicación para la prótesis unicompartimental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. No sé si Nayib ya hizo la actualización, si estás lista o... Todavía, Adolfo, esto está lento, si no voy a tener que trabajar. Si quieres que Gustavo adelante, exacto, eso es lo que te iba a decir. si no lo voy a tener que hacer hacerla, ¿cómo se llama? Filmándola vale, con... Lo que pasa es que yo quería castigarte, ¿vale? Pero no me deja. En los casos clínicos, No, en los para casos nada, clínicos. No, Mira, está bueno. Bueno, para que tú veas, hasta la tecnología se puso de mi parte, Gustavo. Yo creo. mira, Ramón, porfa, deja de compartir la pantalla para poder ponerla de Gustavo. Ramón, no sé si me escuchaste. No, ahora sí te escucho, dime. Perdón, que por favor deje de compartir la pantalla para que Gustavo pueda conectarla de él. Seguro, dame un chancecito. Debes poder hacerlo sin problema porque estás de coanfitrión, Gustavo. Ok. Ya listo. Ahí le di. ¿Se ve? Perfecto. Sí. Yo no creo que se necesite mucha presentación para el doctor Gustavo García. Como es conocido por muchos de nosotros, es uno de nuestros grandes maestros. Tengo la suerte de que es mi padrino de promoción también. Está a mi favor, gracias. No. Académico. Sí, exactamente. Y es una de las principales autoridades de nuestro país en lo que son reemplazos articulares. Fue jefe de servicio del Hospital Miguel Pérez Carreño
servicio de traumatología 2 por varios años y director del curso de posgrado también. Es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, es miembro honorario del Comité de Cadera y Rodilla de nuestra sociedad, es miembro correspondiente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y miembro internacional asociado de la Asociación Americana de Cirujanos de Cadera y Rodilla. Él nos va a hablar entonces de lo que es las indicaciones de artroplasia total de rodillas como mejor opción. Todo tuyo, profesor. Gracias, Alfredo. De verdad que gusto que si se busque hacer academia a través de cualquier medio, sabiendo lo que está atravesando nuestro país, lo que hace difícil que la información llegue con facilidad. Esto, con este grupo de trabajo de miembros inferiores que siempre los he aplaudido y admirado por su labor de enseñanza y docencia, me siento con mucho honor, así como compartí con Ramón estas mesas de trabajo. Aquí, como siempre hemos dicho, son criterios conceptuales, son discusiones conceptuales. Ya hemos estado en otras oportunidades discutiendo, pero los puntos de vista se mantienen con evidencia y la idea es no ponernos bravos, sino discutir amigablemente. Bueno, me tocó hablar de reemplazo. Me hubiese gustado que Nayib arrancara porque era la parte preservadora que la que debemos insistir cuando el paciente tiene una indicación, y después vamos por la mínima invasión, como ya lo presentó Ramón, y después vamos al reemplazo, que ya es una invasión más agresiva, con más comorbilidad. Yo quisiera empezar mi conferencia diciendo que un buen cirujano sabe cómo operar, un excelente cirujano sabe cuándo operar, pero el mejor cirujano sabe cuándo no debe operar lo que no sabe y a quién no debe. Eso yo creo que es lo más importante de esta reunión, y que aquí estamos reunidos con personas que son especialistas en cada área. Yo les presento a este paciente como es uno de esos pacientes que hemos cargado con camarita desde que entramos al Pérez Carreño. Esta señora en particular, 2007, 57 años, fue referida a nosotros a la unidad de reemplazo que teníamos, que está en el Pérez Carreño. Dolor en las rodillas, 7 años de evolución, patelofemoral, 8/9/10, no mejora con tratamiento sintomático. Le dicen que posiblemente sea una artritis reumatoidea, 2 cirugías artroscópicas, meniscectomía interna, condromalacia, rótula. Bueno, el tema con todo esto, que es lo que quiero yo llevar con este mensaje. Esta señora es de los muchos pacientes que van en la mediana edad buscando soluciones. Hoy en día sabemos que la rodilla es asiento de factores psicosomáticos como la columna y el estómago, el área intestinal, y yo pienso que el paciente de rodilla siempre tiene que ser bien seleccionado. En este caso en particular, este paciente tiene en ambas rodillas espacios conservados bilaterales, en la patelofemoral derecha está disminuida, y bueno, este caso en particular, en aras del tiempo, lo primero que nosotros se nos ocurre como un tratamiento no quirúrgico, que es la primera línea, ya recomendado por la Academia Americana, por las guías que son públicas, se mete en internet, los consigue: ejercicio, control de peso, analgésico, antiinflamatorio, agentes condroprotectores orales, segunda línea, condroprotectores intraarticulares, y la rehabilitación. Seguimos dentro del tratamiento quirúrgico de estos pacientes, particularmente el debridamiento artroscópico, lo estoy nombrando, las osteotomías, las artroplastias unicompartimentales, la resuperficialización en el caso de la rótula y el reemplazo total de rodilla. Nosotros nos planteamos con esta señora, porque no teníamos prótesis parciales, ni nada más que hacer con una rótula dolorosa, hacerle un reemplazo de rodilla, porque suponíamos que era un paciente que tenía antecedente inflamatorio. Lo que nos encontramos fue con un cartílago rotuliano bastante lastimoso. Este lo hemos presentado otras veces en algunos congresos venezolanos, y un cartílago que para mí todavía faltaba mucho como para hacerle un reemplazo. Nosotros, este caso en particular, decidimos abortarlo, no hacer el reemplazo, pero sí hacerle un cariño a la rótula. El que me conoce sabe que yo no reemplazo rótula, y mi primera formación con el doctor Paiva éramos reemplazadores de rótula. Después que fui viendo y aprendiendo con otros cirujanos y viendo la evolución, no reemplazamos rótula. Esto es el 2007, y este caso en particular yo le puse la rótula. Pero yo aquí no voy a discutir qué fue lo que si estaba indicado o no reemplazarle la rótula. Posiblemente fue una salida
empírica, aunque después revisamos y sí está descrito, pero realmente no le iba a resolver el problema al paciente quitándole un plástico, quitándole un cartílago por un plástico. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona este paciente. Con todo esto lo que quiero llegar es que la rodilla, los artrosis monocompartimentales van a seguir evolucionando, van a seguir progresando, como este caso en particular que lo seguimos 2008, 5 meses después, y aquí tenemos la secuencia radiográfica, cómo los otros compartimientos progresaron a la artrosis. Entonces, este caso en particular, si le hubiese puesto el reemplazo, posiblemente tuviera ahorita 10 años, pero 10 años que pudo haber ganado sin el reemplazo. Pero lo que quiero que quede en el público y en toda la audiencia, que la artrosis de rodilla, como todas las artrosis en el cuerpo, van a progresar. Entonces, la idea de hacer un tratamiento sobre un compartimiento es el tema de nuestra conversación y tiene mucha tela que cortar. Esto fue la progresión del ARCITI. Ahora, yo presento, hablando porque suponía que Nayib iba a hablar de osteotomía, como esto es un fuego cruzado entre amigos que estamos bebiendo y echando cuentos malos y cuentos buenos, este señor le habían hecho, este es un señor deportista, 75 años, le habían hecho hace 10 años una osteotomía de la rodilla por un equipo de rodilla bien especializado, y aquí lo ven a 10 años esta artrosis que tiene este señor. Pero este señor el dolor no era la que le dolía era a la izquierda, la que él no quiso que le hicieran la osteotomía. Aquí yo le estoy sumando puntos a que la osteotomía tuvo un valor o tiene un valor dentro de la ortopedia. Este paciente en el lado izquierdo prácticamente no le molesta mucho, no quiere que lo operen en la izquierda, ya a esa edad no le vamos a ofrecer osteotomía. Yo no hago osteotomía, por lo menos la sé hacer, pero no como le quedan a Nayib o a Dofredo o a todas las personas que trabajan sobre miembros inferiores que le quedan porque han trabajado sobre eso. Él prefirió que le pusieran la prótesis y yo a este paciente le puse su prótesis en su lado derecho. 3 años después, él quiere ahora que le operen la que le está molestando ahora con un rango de flexión limitado de la rodilla derecha, y entonces, tratando de abordar la rodilla, hicimos una fractura abulsión del cóndilo medial, lo fijamos y en el postoperatorio fue una rodilla que se puso roja, nos dio mucho miedo. Yo con esto quiero decir que todo procedimiento que altere la anatomía de la rodilla va a tener complicaciones futuras. Estoy aplaudiendo la osteotomía, pero el que le toca hacer el reemplazo, como va a progresar la artrosis, va a tener problemas. Pasando entonces, la Academia Americana, la recomendación 14 de este trabajo de la segunda edición 2013, dice que la fuerza de recomendación para hacer osteotomía en osteoartrosis del compartimento medial de rodilla es limitada. Y es limitada porque no hay suficiente evidencia que lo apoye. Pero como nosotros desde hace 20 años se empezó a hablar de medicina basada en evidencia, pero también había muchos vicios de publicación, yo también recomiendo la experiencia, la evidencia, la medicina basada en experiencia. Y las personas que hacen osteotomía y le va muy bien con sus pacientes, y esos pacientes son atletas y brincan y quieren seguir brincando y haciendo impacto, hágale su osteotomía. Es una opinión personal, después vendrán más discusiones sobre eso. Con respecto a la osteotomía, que ya habló mi estimado amigo Ramón, brillante exposición, como siempre de ese grupo, excelente los resultados porque da mucho orgullo tener gente valiosa que todavía está en Venezuela tratando de rescatar y aportar conocimiento. Esta fue una unicompartimental hecha por alguien que quiso, que la había puesto, hicieron su curso Oxford, la colocaron, fracasa, y estas son cosas, como bien señaló, que tienen que escogerse los pacientes. Estos pacientes, por supuesto, fracasan y van, pues si no es a tiempo, podemos seguir presentando con este caso el final. Esta es la señora, si alguien lo conoce, esta es la señora de la ex secretaria de la Sociedad de Trauma, no, que estuvo tantos años. Eso que están aplicando ahí, yo lo puse en el Congreso en el 2000. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Disculpa, Gustavo, sigue. Sí. Entonces, esto que ustedes ven ahora aquí, esto es lo que está pasando nosotros actualmente. Los norteamericanos se organizaron y desde 2012 empezaron a involucrar
varios hospitales. Entre esos hospitales, por supuesto, la intención era de que puedes recoger algo entre los Estados Unidos, 4.755 cirujanos, 6.000 hospitales, perdón, 650 hospitales, 860.000 reemplazos de rodillas, de los cuales, perdón, artroplastias generales, de los cuales el 55% representa la rodilla. Y como pueden ver ustedes, la unicompartamental de estos pacientes en particular ha ido disminuyendo en el tiempo. Ya pocos cirujanos están colocando uni, porque, no sé, Estados Unidos a veces es un país muy difícil por una economía de un mercado muy salvaje, y es posible que estén hacia otro lado. Pero lo que sí les quiero hacer notar que las unicompartamentales han bajado en su intención en los últimos años en los Estados Unidos. Y el registro sueco también lo apoya hasta tener 5% en el 2015. Tomando entonces el lado de Europa, o bueno, más allá, Australia, ellos también bajaron, han mantenido, pudiéramos decir, pero con altos y bajos, la indicación de uni en sus pacientes, pero sí sigue haciéndose las prótesis de primaria como una alternativa por encima de las estabilizadas posteriores. Algunos trabajos como esta publicación en el 2018 del grupo canadiense, del grupo de Garbu y Basan-Marri, donde ellos compararon dos modelos de unicompartamentales. Ellos encontraron que la rodilla móvil unicompartamental tenía una supervivencia a los 10 años de 82% y la fija 90%. Ellos encontraron que utilizaron más, en los casos de revisión, utilizaron más vástagos y cuñas con la prótesis unicompartamental de platillo móvil. En general, el 88% a los 10 años fue la supervivencia de las uni para este trabajo. Este grupo chino hace un metaanálisis y hace una revisión sistemática de la bibliografía, agosto 18 a mayo 18, 15 estudios, 1.841 pacientes, 1.951 con uni, con cualquiera de los dos diseños protésicos. La conclusión, como lo señaló Ramón, que las unimóviles tienen mayor tendencia al fracaso que las unifijas y se debe seleccionar cuidadosamente al paciente y debe ser hecho por un equipo quirúrgico entrenado. Esta publicación es 2019. Ahora, los reemplazos de rodillas, sí. Uno de los procedimientos ortopédicos más comunes exitosos, 96.4% de supervivencia a los 15 años. Eso lo podemos ver en la Genesis, NextGen, podemos verlo con la GC. En el año 2019 se hicieron 1.4 millones de procedimientos de reemplazo primario. Se está proyectando hacia el 2030 más de 3.48 millones de procedimientos por año, y la mayor indicación es la artrosis degenerativa de la rodilla en un 83%. Gran impacto en la movilidad y función del paciente, por supuesto. Antes nosotros creíamos que reemplazos era para estos pacientes añosos, sedentarios, pero esto ha cambiado. Ahí tenemos una generación que lo estamos viendo muy marcadamente y tenemos una población muy activa, y entre eso los baby boomers, personas entre 50 y 70 años, y todo lo que viene atrás arrastrando de un ser humano distinto que hace 20, 30 años. Así que por lo menos la idea de distribución de los reemplazos de rodilla en los Estados Unidos en este registro representa casi un 40% antes de los 61 años cuando vemos la curva. Y esto, por supuesto, hace que cuando uno revisa la literatura de todo lo que se ha presentado, se espera que hay un 5.4% de 10 años de seguimiento, porque es que tenemos una persona que está haciendo actividad deportiva desde temprana edad, y está haciendo una actividad deportiva que antes no hacían hace 20 años. Hace mucho impacto y eso ha hecho que tengamos más pacientes en la mediana edad con artrosis más artrosis después de los 50 años. A los 10 años de supervivencia de todos los procedimientos, 98.2% para aflojamiento séptico, o sea que ha funcionado. Los riesgos de las cosas que también se habla hoy actualmente es que hoy estos pacientes jóvenes, ante los 64 años, con educación, con una selección adecuada, estos pacientes
prácticamente basarlo en un programa de rehabilitación de rápida recuperación y darle de alta en menos de 24 horas. Por cierto, Ramón tiene una charla bien interesante. Cuando más adelante, en otra oportunidad, sería interesante escuchar los protocolos, porque estas son alternativas que tenemos contra nuestros pacientes. Pero el problema de los reemplazos de rodilla no todo es arte y no todo es belleza. 13-18% de dolor crónico persistente queda después de 6 meses después del reemplazo. Está asociado a depresión y ansiedad. Ansiedad preoperatoria está asociado con incremento del dolor y reducción de la función hasta un año después. Y la depresión y neurosis preoperatoria te da dolor y menor función entre el primero y 5 años. Hay, en promedio de las publicaciones, 10 a 20% de insatisfacción cuando se coloca un reemplazo. La satisfacción general de los pacientes es 77%, pero hay un 23% que se siente en el consultorio a decirte que el vecino está mejor que él y que él no se siente bien, que él no debe haberse operado contigo ni con el otro, que él le ponga su rodilla de nuevo. Es un tema. Entonces, estas expectativas de los pacientes, 10 a 20% no están de todo satisfechos, 70 a 90% están satisfechos al eliminar el dolor y 70 a 85% están satisfechos con las actividades diarias. Entonces, para recordarles también por qué fallan las rodillas, esta es una publicación que se hizo en el 2013. Ellos encontraron de 844 revisiones, el porcentaje de aflojamiento fue 31.2%, inestabilidad 18.7%, infección 16%, desgaste 10%, atrofibrosis 6.9% y malposición 6.6%. Sabemos que el aflojamiento es un problema de la prótesis, o sea que tú esperas que con el tiempo, después de 10 años, falle por el material. Pero lo que es inestabilidad, infección, atrofibrosis y malposición es un problema de la técnica, un problema del cirujano. Entonces, ellos con este trabajo concluyen que 35% de la falla ante los 2 años es cirujano dependiente y 10%, más de 15 años, implante dependiente. Con esto lo que quiero decir que nosotros, aunque creamos que la rodilla es fácil de poner, tiene mucho problema. Casos como este que nos hacen sentir orgullosos que podemos hacer cosas. Esto es uno de mis pacientes que operamos en el año 2016. En el año 2000 hicimos una bilateral de rodilla, lo que es Pérez Carreño. Aquí está ella 16 años después. Aquí están los resultados, una prótesis Next-Gen de Siemens. Y esta persona evolucionó. Pero también tenemos que no todos los reemplazos resultan así y tenemos malposición, tenemos inestabilidad y por supuesto tenemos infección. Con todo esto, ahí tiene que tener una estrategia para mejorar la selección del paciente cuando va a un reemplazo. Y yo creo que esto es aplicable para todos nuestros pacientes. Cuando usted vaya a hacer un procedimiento quirúrgico, paciente con dolor crónico, alteraciones de la función, pobre calidad de vida, insatisfecho y un dolor médicamente inexplicable, dele la dirección de doctor Alfredo o dele la dirección de Nayib Faisal para que ellos lo ayuden. Factores sociodemográficos, sexo, edad avanzada, bajo estatus socioeconómico, comorbilidades, factores psicológicos, depresión, baja autoestima, somatización, inadaptación social, esos son pacientes que no pueden operarse. Antes de planificar cualquier cirugía, en especial los reemplazos de cadera o rodillas, recuerde su preparación y experiencia, seleccione su paciente y luego eduque al paciente sobre, van a ser los factores más importantes. En el paciente con patología articular degenerativa de rodilla, debe tratarse más al paciente antes que la enfermedad. Muchas gracias, Alfredo. Excelente, Gustavo. Muchísimas gracias por la presentación. No sé si Nayib ya terminó la actualización y tienes para comenzar, Nayib. Creo que voy a utilizar otra técnica. Voy a tratar de filmar porque la tecnología hoy me falló, pero voy a tratar de filmar la conferencia desde acá. Adolfredo, ¿me dices? Sí, bueno. A ver, ¿está bien acá? ¿Se ve? O no sé, tendré que tratar de... Así se ve. ¿Mejor? ¿Se ve bien? Correcto, así se ve. ¿Se ve, Alfredo? Sí, voy a bloquear mi video para que solo salga tu pantalla. Y bueno, déjame presentar primeramente a nuestro amigo, hermano mayor dentro de esta área de reconstrucción,
Nayib Faisal. Nayib es médico cirujano graduado en la Universidad de los Andes, traumatólogo de la Universidad de Oriente, fellowship en reconstrucción de extremidades del Hospital Ortopédico Infantil, dirigido por el doctor Miguel Galván. Fue coordinador nacional del Comité de Reconstrucción de la Sociedad Venezolana del año 2009 al 2011. En el mismo periodo fue presidente de la Asociación de la Aplicación del Método de Ilízaro. Es una persona con harta experiencia en lo que es reconstrucción en cirugía preservativa periarticular, y ahorita nos va a hablar de lo que sería el tercer punto de este tema tan interesante, lo que es el tratamiento de la artrosis de rodilla. Nayib, por favor. Gracias, Adolfredo. Primero, mis disculpas. La tecnología me falló a última hora, pero bueno, aquí estamos y buscando manera de resolver. Muchísimas gracias. Un gusto y un honor estar compartiendo con Ramón Vallenía y mi querido amigo Gustavo García, que siempre discutimos de estos casos. Es un placer. Bueno, vamos a discernir algo sobre las osteotomías periarticulares de la rodilla. Es una opción en la artrosis monocompartimental, y conversando con Gustavo hablábamos que tratar de conversar sobre pacientes entre 50 y 60 años, un paciente en la mediana edad activo, ¿ok? ¿Qué opciones ofrecerle? Bueno, en la unidad de patología de rodilla y miembros inferiores, con mi hermano, el doctor Alfredo Corset, que formamos la unidad y tenemos más de 15 años trabajando juntos. El doctor Alfredo, cirujano de rodilla, y de verdad que es un hermano de la vida, y hemos compartido todos estos años en cuanto a diferentes tipos de tratamientos de preservación, inclusive de artroplastia en rodilla. Las osteotomías de corrección es una opción quirúrgica, como se mencionaron, aparte de la uni y la total. Preserva la articulación porque cambia el eje mecánico de los miembros inferiores, está indicada en el adulto joven y teniendo artrosis monocompartimental. Retrasa una artroplastia, y ahí me va a ahorcar Gustavo, porque es una amputación la artroplastia, donde tienes que resecar segmentos óseos y lo tienes que descartar, no puedes reutilizarlos, y eso se considera una amputación. Respeta la biología porque utilizamos técnicas mínimamente invasivas, cumple con leyes de osteotomía, requieren un entrenamiento técnico y curva de aprendizaje, y lamentablemente es poco enseñada y difundida en nuestros posgrados, donde se hace más énfasis en la enseñanza de reemplazos articulares. Como también habló Gustavo, todo organismo vivo es finito, es decir, nos vamos a acabar, no somos eternos, y el efecto del desgaste gradual está asociado a tiempos, ciclos y cargas que está sometida a la articulación. La reparación articular, modelación y remodelación, descrita por Harold Frost en el 95, con su teoría del mecanostato, es importante, y aquí nos basamos nosotros porque al cambiar la carga articular y descargar la superficie que está afectada o el compartimiento afectado, existe la posibilidad de cicatrización articular. No vamos a hablar de regeneración. El cartílago hialino es el original, y cuando se lesiona se forma una cicatrización con fibrocartílago articular, pero no el cartílago hialino. Alteraciones en la anatomía y la biomecánica van a aumentar la degradación, por lo tanto la alineación es muy importante tenerla en cuenta. En la artrosis monocompartimental, ya también descrita hace muchos años, asociada a una mala alineación por Hermor, Nielsen, Kettelkamp, y la artropatía degenerativa es mecánica y no inflamatoria, descrita por Reiding. Y no hay una asociación, que es importante decirlo, entre la mala alineación y la artrosis como causa-efecto, ¿ok? Es decir, algunos me dirán, conozco pacientes con varo o valgo, son deportistas, corren y no tienen dolor. Pero sí hay una relación muy bien documentada entre mala alineación y las artrosis monocompartimentales. Y Powell fue uno de los primeros que habló sobre el eje mecánico, que va desde el centro de la cadera hasta el tobillo, y si el eje de carga se desplaza medial o lateral al centro de la rodilla, va a aumentar la carga en uno de los compartimientos. Powell es uno de los pioneros en hablar del eje mecánico y su importancia en la realineación. En artrosis monocompartimental, la osteotomía sería la indicación más común en pacientes de mediana edad para preservar la rodilla y retrasar al máximo una artroplastia total de rodilla. El modelo fotoelástico de Mackett en el año 84 describe si el eje mecánico se desplaza a uno de los compartimientos, va a haber sobrecarga y eso va a condicionar mayor desgaste a ese nivel. De las osteotomías previas, y dentro del caso que presentó el doctor Gustavo García,
muestro algo acá para que son los principios de osteotomía. El doctor Jackson y Wagner en el 61 hacían osteotomías infratuberositarias para no alterar el mecanismo extensor de la rodilla. Y estas osteotomías, como pueden ver, generan doble eje de carga porque el punto rojo, el punto rojo acá, corresponde a la bisagra o el ACA, debería estar aquí en el cora y lo desplazan para hacer la osteotomía, lo mismo que en esta osteotomía en cúpula. Si debería estar aquí ubicado en el cora, es desplazado hacia la zona de osteotomía y genera doble eje de carga, que eso va a afectar la rodilla. Luego Coventry en el 65 y Mackett en el 76 hacen osteotomías supratuberositarias, de igual manera generan doble eje de carga y desplazamiento anormales y afectan el mecanismo extensor, donde asciende la tuberosidad, disminuye la eficacia del tendón patelar, aparte de la traslación hacia lateral y genera a posteriori mala alineación patelofemoral. Esto es importante tenerlo en cuenta. Su en el año 90 demuestra que con un eje mecánico en cero, es decir, desde el centro de la cadera al centro del tobillo, pasando por cero, por todo el centro de la rodilla, 70% de la carga es medial, lo pueden ver acá. ¿Okay? Mientras que si tengo un 4% de valgo, ¿okay? El 50% de carga pasa medial. Esto es un factor importante a tener en cuenta. Aquí podemos ver en uno de los dibujos tomados del libro de Paley que con un eje mecánico en cero, la línea punteada que va del centro de la cadera al centro del tobillo, el 70% pasa medial. La línea verde corresponde a la fuerza de reacción del suelo que se dirige del borde lateral del pie hasta la vértebra T10 en apoyo monopodal. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Sobre la parte de la orientación de la superficie articular, lo normal es que tengamos valores entre 87 y 87 y la superficie de la rodilla quede totalmente orientada. Pero a veces cuando hacemos osteotomía no manejando los conceptos y tenemos una mala orientación de la superficie articular, las fuerzas cizallantes, como pueden ver acá, pudiera provocar un desplazamiento de la tibia hacia lateral y hacer una subluxación. Esta la llamamos, está bien alineada porque el eje pasa por todo el centro de la rodilla, mal orientada y un mal patrón por la subluxación. La de abajo no es que sea mejor, pero es más aceptable cuando tenemos un varo femoral, un valgo tibial, donde las fuerzas se contrarrestan porque evita la subluxación de la tibia. Otro factor importante a tener en cuenta, los procesos rotacionales. Si se percatan acá arriba, les señalo, en condiciones normales, sin problemas rotacionales, por aquí pasa la fuerza de reacción del suelo, ¿ok? Es medial al centro de la rodilla, pero cuando tengo problemas torsionales, ¿ok? Aumenta el brazo de carga, lo que genera un proceso de mayor desgaste en el compartimiento medial de la rodilla. Estas son las reglas de osteotomía que tenemos que tener en cuenta. Si, la regla 1, si tengo el cora es la unión entre el eje, la línea azul, el eje mecánico de un segmento con el otro eje mecánico o anatómico, que aquí sería el centro de rotación de la deformidad, que se llama cora, y los puntos rojos corresponden a las bisagras o ACA, o eje de corrección, que en este caso hay que tomar en cuenta 3 palabras, cora, ACA y la osteotomía. Si el cora está localizado en su sitio, dejamos el ACA sobre el cora y hacemos la osteotomía en el mismo cora, va a ocurrir una alineación colineal sin efectos de traslación. En la regla número 2 tenemos el cora localizado, que sería la unión de las dos líneas, el ACA ubicado en el cora, pero no podemos hacer la osteotomía a ese nivel, tenemos que hacer la osteotomía fuera del cora, ¿ok? Como en este caso tiene que ocurrir un fenómeno de traslación, pero si se dan cuenta, la línea azul y la roja, ocurre una alineación colineal. En la regla número 3, que es el error que ocurre en las osteotomías de cuñas de cierre o de apertura, y al hacerlas a una distancia lejos del cora, va a ocurrir esto. Fíjense que aquí tengo el cora, que sería este punto, pero resulta que desplazo el ACA al punto donde voy a hacer la osteotomía y eso me va a condicionar que se cree doble eje de carga y eso afecta a la articulación de la rodilla. Este trabajo en Finlandia, donde dice la incidencia de las osteotomías alrededor de la rodilla en las últimas 2 décadas, han disminuido, ¿ok? En pacientes
habían disminuido, pero últimamente han aumentado en pacientes menores de 50 años, donde dice mayor preferencia en hombres y las damas generalmente prefieren artroplastia. De hecho, concuerda con el trabajo que presentó Gustavo, donde el mayor porcentaje de artroplastia, Ramón, decía corresponde más a 80% de mujeres y un 70 y 30% caballeros. Este otro trabajo hecho en Estambul, los resultados a largo plazo en las osteotomías altas de la rodilla tienen muy buenos resultados clínicos y funcionales y, ojo, no deberían ser subestimadas porque a veces hay presión para realizar artroplastias de rodilla. Es un factor que hay que tener en cuenta. Otro trabajo de retorno hecho entre Holanda y Canadá, retorno a la actividad deportiva y al trabajo. 8 de cada 10 pacientes regresan a sus actividades deportivas y de trabajo después de una osteotomía de rodilla. Y el ejercicio de bajo impacto iniciando y el retorno al trabajo va entre las 10 y 22 semanas y todos los pacientes regresan luego a la actividad física con igual o mayor carga de trabajo en la rodilla. Otro trabajo hecho en Seúl, donde comparan la uni con la osteotomía tibial alta, diciendo que las osteotomías tibiales altas de cuñas de apertura tienen menor cantidad de revisión en prótesis total de rodilla y las de osteotomía de cierre tienen mayor revisión para prótesis total de rodilla que la uni, pero a la final dicen que la uni como la osteotomía tibial alta son eficaces en el tratamiento de la osteotomía de la artrosis medial de la rodilla. Otro trabajo hecho en Holanda sobre el retorno a la actividad física, ¿okay? Más de 8 de cada 10 pacientes pueden retornar a la actividad deportiva luego de una osteotomía tibial alta. Es decir, las osteotomías son buenas. Otro trabajo que de hecho tuve la oportunidad de escuchar al doctor Van der Wood en un día de la especialidad en el meeting de la academia, donde tienen alta experiencia en cuanto a distracción articular. Dentro de ellas, hablan que el hecho de hacer la distracción articular en la rodilla funciona en cuanto a la recuperación de la superficie articular, pero en deformidades leves. Eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, donde tengo varo severo, no va a funcionar. Por ejemplo, este caso, esta imagen, donde el eje mecánico que corresponde a la línea roja está desplazado muy medial, tengo un varo de tibia de 70 grados, ¿ok? Y cuando hacemos los trazos, podemos ver dónde está el cora, que sería en este caso la intersección de las dos líneas, y estos serían los acas o bisagras, tanto sería de cierre, neutro o de apertura, y cómo hacer la osteotomía. Esto es importante. El doctor Fujisawa en el año 79 demostró, como les mostraba atrás, que con un eje mecánico en 0, 70% de la carga pasa medial. El doctor Fujisawa demostró que ubicado en la meseta tibial externa, en el tercio más próximo al centro, casi a este nivel se calcula, descarga el compartimiento medial llevando a 50 y 50 de carga en los dos compartimientos. Jacob y Murphy en el año 92 modifican el punto de Fujisawa y lo subdividen a su vez en 3 partes. Dependiendo de la pérdida del compartimiento medial, si es una tercera parte que se perdió del espacio, comparándolo con el lateral, se trasladaría al primer tercio. Si se pierden 2 terceras partes, al segundo tercio, y si hay contacto total, se perdió por completo el compartimiento medial, lo traslada al punto de Fujisawa. Se hacen osteotomías, fíjense la diferencia, puede ser en cúpula. Nosotros utilizamos otra técnica. Esta paciente me invitan a otra ciudad a hacer una prótesis de rodilla y iban a hacer una osteotomía. Y como todo muchacho nuevo, empezando, cargué unos tutores que tenía y le planteé al médico para hacer la técnica, sin necesidad, pensaban hacer una osteotomía de cuña de cierre lateral, poner 2 bisagras, 2 grapas con 67 años, y le planteé la posibilidad. Él conversó con la paciente y la paciente aceptó lo del tutor. Si se percatan, se hizo una osteotomía en la rodilla izquierda, fíjense la traslación, y a los 67 años la consolidación, el espacio medial se separa y la paciente, esta es su condición, 2 años postoperatorio, y ella regresa a los 69 años pidiendo que le hiciéramos lo mismo porque no quería prótesis. Se le hace la osteotomía tibial, vean la traslación, ¿ok?
y ella ahorita tiene 83 años y la paciente regresa a la consulta muy contenta luego de más de 12 años de seguimiento sin dolor en las rodillas. Este otro caso de una paciente con un eje que se pasa por medial y les muestro acá, fíjense el cierre de la rodilla previo y mire, con solo trasladar al punto de Fujisawa el espacio medial se abre. ¿Ok? Otro paciente con múltiples cirugías y no se percataron de la rotación. Importante, la evaluación de miembros inferiores tiene que ser con rótulas al frente. Al colocar rótulas al frente, fíjense los pies están intrarrotados. Este paciente le hicieron, vean el eje mecánico donde pasa, múltiples cirugías, varias artroscopias por dolor de rodilla, aparte de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, se le hace desrotación y se lleva a punto de Fujisawa, pueden ver acá donde pasa el eje mecánico, ¿ok? Este es en el postoperatorio inmediato y miren la consolidación. Todo esto se hace con sierra de Gigli, percutáneo, no desperiostizando, ¿ok? Otro caso más, les muestro, este es un caso mucho más complejo, una paciente, fíjense, al colocar los pies al frente, la paciente, las rótulas son convergentes. Cuando colocamos rótulas al frente, los pies se extrarrotan, ¿ok? Hacemos la radiografía panorámica con eje de flexión de rodilla al frente y tiene varo tibial. Fíjense las osteotomías percutáneas, a través de este caso de especial 3 incisiones, se hace la osteotomía, se desrota y fíjense la diferencia del pie, de la pierna, cómo estaba antes y cómo se corrige la rotación. Aquí está la osteotomía y la corrección. ¿Okay? Otro caso, una paciente de 59 años, dolor en rodillas, múltiples cirugías artroscópicas y dense cuenta que lo que tenía era un cierre del espacio medial bilateral. El espacio lateral está sano y con artroscopia pues nunca resolvieron el problema. Se hace una osteotomía. ¿Qué ventajas me ofrece el tutor? Hicimos la osteotomía en el quirófano y cuando llega la paciente le hacemos el control radiológico, no llegamos al punto de Fujisawa, más bien todavía estábamos medial. La ventaja de esto es que en el mismo consultorio volvemos a montar las bisagras, estas bisagras corresponderían al ACA y se le hace la corrección progresiva, poco a poco, no duele, les aseguro que no duele, el paciente está asustado y ahí se cambia, fíjense, tengo más valgo, se pueden dar cuenta que este lado se abrió del tutor y la traslación al eje de carga. Otro caso de un paciente, fíjense los cierres de los espacios mediales, paciente con dolor, limitación muy severa, se le hace una osteotomía a la derecha primero y el paciente pide que por favor, retirando el tutor, hagamos de una vez la osteotomía izquierda porque no aguantaba el dolor en la rodilla izquierda. Pacientes que no aceptan a veces tutor, se utiliza una placa, esta es una placa Perilock, ojo, esta es una Perilock de fémur que la utilizamos bloqueada en tibia y fíjense el detalle tan importante, ¿cuánto es el porcentaje de contacto que tiene que existir en la tibia? Si hacemos osteotomías percutáneas sin desperiostizar, no se preocupen por eso. Miren la consolidación, paciente de 57 años, fíjense toda la remodelación que hizo, ¿ok? Y el dolor desaparece. En casos de valgo, algo importante, igual trazamos nuestro test de alineación, el coraje articular, pero como voy a hacer la osteotomía en fémur, traslado el ACA y esto me va a generar doble eje de carga y eso no es bueno para la articulación. Si dejo mi ACA o bisagra al cora, ¿ok? Y hago la osteotomía, va a ocurrir un fenómeno de traslación. Este fenómeno de traslación me va a facilitar la alineación, no tengo doble eje de carga y voy a descargar el compartimento afectado. Esta es una paciente con un valgo severo. Le muestro la rodilla izquierda que había sido operada por el valgo haciendo osteotomía de cuña de cierre medial de tibia y fíjense la superficie articular quedó mal orientada con tendencia a la subluxación. Se le calcula, se ve que el problema es fémur y se planifica para una osteotomía femoral. Cuando empezamos a hacer la osteotomía usábamos tutores, los tutores limitantes porque atravesábamos parte del cuádriceps, fascia lata y limitaba la flexión de la rodilla de la paciente. Esta paciente, el cirujano tratante decide hacer una artroscopia previo a la osteotomía y fíjense toda la condromalacia tan severa, grado 4, este es hueso subcondral, no había nada de cartílago, lesión severa al menisco, mientras que el lado del compartimiento medial totalmente sano.
Modificamos nuestras técnicas con la aparición de las placas bloqueadas, hacemos los trazos, calculamos dónde va a ir la osteotomía para tener un punto de ubicación con las placas, colocamos un tutor como para asistir la osteotomía. Fíjense que las bisagras está en el cora, en la articulación, y hacemos una osteotomía clásica con broca y osteotomo. Se traslada, fíjense la traslación, y luego de eso deslizamos una placa. A todo esto no desperiostizamos, no vimos hueso, ¿ok? Se desliza la placa, se estabiliza y se fija. Este es otro caso de valgo donde cambié ya la técnica, utilizo sierra de Gigli, me va muy bien, la maneja uno rápido, pasa la sonda en minutos y luego haces la fijación del tutor y haces la osteotomía con sierra. Aquí estoy mostrando ya la osteotomía hecha con la sierra. Corriges, estabilizas el tutor y deslizas la placa, igual sin ver hueso. Fijamos distal, esta es otra placa Perilop, ¿ok? Y fijamos proximal 4 o 5 tornillos. Fíjense la alineación ya de la pierna, la movilidad, que eso lo limitaba el tutor. Y esto es después de 2 años de evolución. Miren la consolidación y remodelación del fémur y la apertura del espacio lateral, ¿ok? Otro caso más de osteotomía femoral, la evolución en el tiempo, la consolidación, otro caso más. Este es un caso interesante que lo hicimos. Fíjense el papel. Este papel abajo en el pie, esto es de mi hermano, el doctor Alfredo Corsi. A veces queremos mandar a hacer una panorámica y no encontramos cómo hacer para que el técnico entienda que tiene que hacerla con rótulas al frente. Entonces, a Alfredo se le ocurrió la genial idea, dibujarle la posición de los pies y se le entrega el papelito al paciente, él pone el papel y se para de esa manera, y eso nos garantiza que la radiografía panorámica o teleradiografía sea hecha de la manera como nosotros queremos, que es la manera con el eje de flexión de rodillas al frente. ¿Ok? Pasando la sonda de Nelaton, fijando el tutor, haciendo la osteotomía, fijamos con una placa LCP, algo pasó, se desarmó todo el sistema, se aflojaron los tornillos, la paciente con dolor se cambió a una placa condilia y fíjense la evolución de la paciente. ¿Okay? Complicaciones, sí tenemos infección en el trayecto de los pines cuando usamos tutores, aflojamiento de pines, retardo de consolidación, síndrome compartimental, un caso en osteotomía tibial, irritación de la fascia lasta, fracturas de placa, bloqueo de la rodilla por infección. Ese caso lo menciono porque operé el caso. El de una colega me pidió que lo operé el caso. No la seguí cuando después de 3 meses aparece la paciente con un proceso infeccioso severo, una artrofibrosis, tuvimos que hacer retiro de la placa, liberar la rodilla y bueno, gracias a Dios evolucionó bien, pero ocurrió. Les muestro este caso para que vean un paciente que evalúan con los pies derechos, que es la manera de evaluar, pero resulta que las rodillas son divergentes. Al colocar rótulas al frente, fíjense la intrarrotación. ¿Y qué pasó? Miren el eje mecánico, cómo aumenta hacia medial con cierre del espacio medial y artrosis. Y se dan cuenta en la resonancia, el paciente ya traía la resonancia bajo el brazo. Fíjense la afectación del hueso subcondral tan severo y comparamos el compartimiento lateral sano, pero ya hay afectación del hueso subcondral medial. Sacando esto de nuestras estadísticas, de julio 2004 a diciembre de 2019, en los últimos años minimizó muchísimo. Tenemos osteotomías tibiales proximales 186, femoral distal 134 casos, ¿ok? Pero también hacemos prótesis y ahorita voy a acotar esto. Es importante que cuando se hagan las prótesis no son solo resuperficialización. El doctor Alfredo Corser la menciona como una osteotomía de realineación intraarticular, pero en vez de usar placas, clavos o tutores, se utiliza la prótesis. Hay que calcular y saber cuántos grados tienes que hacer en los cortes. Todo paciente nuestro tiene que ir con una panorámica para una prótesis para poder hacer el cálculo. Y fíjense dónde pasa el eje mecánico en la izquierda y miren en la derecha dónde pasa. Se desplaza hacia medial. Aquí pueden ver la alineación de la pierna y este varo. Esto va a conllevar al desgaste del polietileno a corto plazo. Otro caso más, una paciente con un varo severo. Este caso fue un caso que nos pidieron la colaboración en el hospital Uyapar
Y cuando fuimos, las prótesis que traía al hospital era la que mandaba el Seguro Social. Y resulta una prótesis donde tuvimos que hacer trabajo manual, artimañas para poder posicionar la prótesis lo mejor alineada posible. Esta es la pierna izquierda y la derecha en varo. Y si se percatan acá, por favor, vean que el espacio medial está cerrado y el lateral está normal. En menos de un año esa paciente desgastó el polietileno. Este es un paciente mío que yo estuve con él en el Pico Espejo. Atrás pueden ver, no se ve bien, la Virgen de las Nieves, el Pico Bolívar, con 2 osteotomías, un paciente deportista de alta competencia, varo y dolor medial. Este es el paciente, una foto en la playa. Yo les permito que vayan a la playa y se bañen en la playa porque ayuda a mantener la limpieza del tutor. Y ya les voy a mostrar. Este es el paciente. Okay. El paciente, de hecho, hizo un reto de CrossFit con los tutores puestos entrenando. Okay. Muchísimas gracias, muy amable. Esta es una foto tomada por mi esposa en Por la Mar, Margarita, y excelente atardecer en Margarita. Muchísimas gracias por todo. Gracias por la paciencia y la escucha. Muchísimas gracias, Nayib. Bueno, Espero que todo haya estado bien, se escuchó bien, porque de verdad que la tecnología, como siempre, a última hora nos echa la broma, ¿no? Sí, pudimos compartir la presentación y los conceptos, que es lo más importante. Fíjate, a efectos de tiempo, como ya tú presentaste varios casos en tu misma presentación, valga la redundancia, si quieres, Gustavo, puedes compartir tu pantalla. Tú me dijiste que tenías unos casos que presentar. Sí, podemos hablar dos casos. Déjame buscarlos, listo. Aquí tenemos, quiero primero agradecer, tenemos 84 personas conectadas, ha sido constante el número y eso nos incentiva a seguir haciéndolo porque un jueves en la noche, 80 y tantas personas hablando de esto es interesante. Buenísimo. De todas maneras, tengo un caso que pudiéramos después presentar, un caso... Vamos a darle un chance a Gustavo y Ramón y después vemos allí. No me dejas compartir. Sí, sí. Debes estar como coanfitrión, tú puedes teóricamente compartir. Para ver, María Viloria, bueno, podemos presentar a Media Parra. ¿Lo tienes listo ya? ¿Está cargando? Sí. Ahí si se abre, ¿lo ven ahí? Ahora no se está viendo, te vemos a ti. Ya. Ok, ahora sí. Perfecto, ahí sí lo tenemos. Esta es una señora de 64 años. Dolor para subir y bajar escalera. Este es simple. Yo lo que quiero es escuchar la opinión hablando de unicompartamentales, porque escuchando las posiciones son interesantes, pero a mí me daría miedo, por lo menos en los casos que realinean allí ahora, que realinean, ¿qué va a pasar después? Porque lo dijimos, no es un elemento finito y va a seguir envejeciendo. ¿Qué hay después de todo eso con respecto a las osteotomías y más las extraarticulares, ¿no? Ahora, este caso en particular, esta señora le dolía para subir y bajar escalera. Estos son los perfiles, ese es todo lo que tengo. ¿Le harían algo diferente? Ramón o Nayib, ¿qué opinan? ¿Aló? El doctor Nayib está entrando otra vez. Sí, no, pero Ramón tiene el micrófono abierto. Ramón, si nos quieres dar tu opinión sobre este caso. Sí, perfecto. Si nos quieres dar tu opinión sobre este caso. Bueno, fíjate, perdón, ¿qué edad me dijiste? 64 años. 64.
Y dolor al subir o bajar escalera. Sí, un EVA 8 sobre 10. No mejora. Óyeme, índice de masa corporal o es obesa, es flaca, No, es una gorda. mujer delgada. Es Ok, una mujer perfecto. delgada, no, es una mujer tradicional. Las obesas vienen después de la pandemia. Ok, bueno, aquí vemos a una paciente. ¿El dolor es en ambas rodillas o en la rodilla derecha? La derecha. La derecha, ok, bueno. Obviamente vemos cambios degenerativos en AP y en la lateral obviamente vemos una artrosis patelofemoral importante que puede estar explicando o explica ese dolor al subir o bajar escalera. Tu pregunta es, ¿qué haría yo? ¿De Sí, o una? sea, tú, cuando, sí, ahorita no tocamos el tema de las patelofemorales, ¿no? Que es No, bastante no. frecuente, ¿no? Sí. Y en este caso, tú las uni le das mucha importancia a la patelofemoral. No. Fíjate, como lo dije en la conferencia, la artrosis patelofemoral no es contraindicación absoluta para una UNI. Eh, Podría ser inclusive una contraindicación relativa y específicamente, como lo dije, la cara lateral de la rótula. En este caso tiene una artrosis importante patelofemoral. Este paciente va a tener dolor patelofemoral, o casi seguro tendría dolor patelofemoral si le colocamos una uni. Y de hecho, una de las indicaciones o una de las cosas que uno hace, o una de las decisiones que uno toma al colocar la uni, es en el examen físico, si el paciente tiene dolor en el compartimento medial. Eso es una de las cosas importantes en el examen físico. Si el paciente no tiene dolor en el compartimento medial, sino patelofemoral, de verdad que no le veo indicación a unicompartimental. Y bueno, sería otro punto de discusión el tema de la patelofemoral. Yo sinceramente, con esa artrosis patelofemoral, yo le pongo una total. Vale. Ahora sí opino y estoy aquí. Por fin la tecnología me ayudó. Aquí estoy con ustedes. Ahora Vale, sí. tú lo que no querías que te grabáramos tu charla, pues te la íbamos a No publicar. vale, la grabaron. Ahí la grabaron. No, pero Mira, no, yo la estaba algo grabando y estaba muy borrosa. a broma. Bueno, voy a tener que grabarla solo y después se las mando para que los muchachos la suban. Ve, Gustavo, algo importante. La clínica de la paciente, 64 años, tiene dolor anterior de rodilla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es subiendo y bajando escalera. Y si vemos esas radiografías, si están hechas en carga, parada, en los compartimientos medial y lateral están muy bien. Pero si pones la lateral, por favor, la radiografía lateral, ajá. Fíjate la artrosis tan severa que tiene patelofemoral. ¿Ok? Entonces, la uni, y si tú quieres plantear, de verdad que tiene una artrosis muy severa. Otra cosa, si evaluamos y trazas, creo que la línea de Blumenstadt, en la otra no me permite, déjame ver dónde pongo ajá. La rótula, impresiona, estará alta, Gustavo. Sí. ¿Ok? La rótula está alta, trazas la línea de Blumenstadt y bueno, no corta la rótula. Pero entonces, Nayib, perdón, siendo tipo Gustavo, en esta Ajá. paciente, 64 años, con artrosis femoropatelar, con una alineación, no lo podemos ver completa, ¿le haces una osteotomía o le haces una artroplastia? Ya bueno, ya va, que no le hace... ya va, Dofredo, porque de verdad, vamos a suponer que la que está molestando es la izquierda. Vamos a la izquierda. ¿Qué le hacen a la izquierda? ¿Qué le hago? Sí. Ahí en la izquierda yo le puedo plantear una osteotomía de Fulkerson, pero no viene al caso. Trataría de hacer una osteotomía de Fulkerson descargando la patela. Voy a la pregunta, ¿hasta qué edad es tu límite para hacer osteotomía? No tengo edad, importante, porque tengo pacientes de 50 y parecen de 80, y tengo pacientes de 70 que parecen de 50. Pacientes muy activos, tienes que evaluar el conjunto del paciente. No le puedo encajonar a los pacientes dentro de una edad específica. Y perdón, Individual. Gustavo, y perdón, Nayib, ¿a partir tú de qué edad entonces le harías la prótesis? En el caso tuyo. A la paciente, como mínimo, en el caso de Gustavo, porque ya tú estás diciendo que no tienes límite hacia arriba. Entonces, ¿cuál es tu límite hacia abajo, Gustavo? No, no vamos a meter las enfermedades, las inflamatorias, porque eso está tácito. Paciente como este. Sí, cónchale, yo le daría mucho tiempo no quirúrgico. Yo iría hasta 60 años. He puesto los 50.
pero me he encontrado sorpresa cuando abro la rodilla. No, yo pienso que nosotros nos hemos acostumbrado a operar rodilla en el estadio final, en el último estado. Y entonces cuando vemos una rodilla que no tiene los compartimientos cerrados, dicen, yo creo que puede esperar. Ayer en el otro chat de cadera, yo voy involucrada, estábamos hablando de una rodilla de 78 años que molesta, le han hecho de todo, ¿qué hacer? Pero vamos a lo que tú preguntas. Yo a esta señora lo agoto, pero cuando no le veo cambios radiológicos, le mando a un psiquiatra, un psicólogo para ver qué es lo que está pasando en la familia antes de tomar la decisión. Yo quiero agregar algo. Menos rodillas que... Y en tu caso, Ramón, ¿cuál sería tu parámetro? Lo que te imaginas. Sí, eso es interesante y qué bueno que Gustavo está tocando ese tema. El tema de la edad, yo siempre he sentido que la edad en las prótesis totales, vamos a obviar un poquito el tema de lo unicompartimental, etc. El tema de la prótesis y la edad es un poco arbitrario. O sea, fíjate que Gustavo habla de 60 años y siempre se ha entendido que el 60 años, el por qué 60 años. Pero realmente yo he aprendido en esto de las prótesis, que no tiene sentido el tener un paciente de 50 años con una artrosis, no hablo de este caso particular, hablo en general. No tiene sentido tener un paciente de 50 años de edad con una artrosis severa, someterlo a una espera de 10 años porque él tiene que llegar a 60 años para colocarle una prótesis. A mí me parece que los cambios radiológicos son importantes, como dice Gustavo, la clínica es importante y en la vida, el día a día del paciente también es importante, porque ¿qué sentido tiene tener a una paciente sufriendo con un dolor insoportable, limitada e inclusive deprimiéndose desde el punto de vista psicológico, para tratar de que tiene 57 años y tengo que aguantar 3 años para que llegue a los 60? Yo en el tema de la edad, yo soy un poco más flexible, claro, siempre respetando, no siendo agresivo, siempre tratando de respetar los parámetros, pero la edad hoy en día, y creo que es así, de hecho, la tendencia es a colocar prótesis más jóvenes, pacientes más jóvenes, por un tema de que también la actividad ha cambiado. No es el mismo paciente de 50 años de hoy en día al paciente de 50 años de hace 30 años atrás. Y también el tema del diseño de las prótesis. Las prótesis han cambiado su diseño y han trabajado en la longevidad de la prótesis. Y eso es un punto importante también. Entonces, yo creo que aquí el tema de la edad es variable, no es tan limítrofe, ¿ok? Ok, ahora, Nayib, tú presentaste un artículo donde también dabas data del uso que sigue teniendo vigencia y en pacientes jóvenes también. Entonces, por ejemplo, volviendo con el caso, Gustavo, tuyo, no sé si quieres seguir de qué resolviste. Sí, exactamente. Yo pienso que, bueno, aquí evidentemente no hay para dónde. Tenía otro caso ahí y esto, lo que encontramos fue esto. Y cuando abrimos la rodilla estaba completamente tomado. No había otra manera de ayudar a esta señora y le hicimos un reemplazo total. Aquí está el resultado. Aquí está un año después. Estos son pacientes de hospital que se pierden y uno trata de agarrarlo. Y aquí, por supuesto, parte de... Pero podemos, no sé, voy a dejar de compartir para que Nayib pase. El profesor Miguel Galván está por ahí. Sí. Epa, Mi amigo, qué gusto verte. Estás igualito. No podía, ¿vale? no, me estaba mordiendo la lengua para saludarlo. ¿Cómo está, mi hermano? Mi amigo y hermano. Bien, mira, tenía algo muy importante que decir, que siempre lo digo en cada discusión de casos a cualquier nivel. Cometen el mismo error que cometieron ahorita. Están hablando del caso, yo haría esto, yo haría aquello, y no vi por ningún lado un simple test de anilación de una radiografía panorámica previa y posterior para presentar un caso. Eso lo he discutido yo en frente de gente que pone prótesis. Me acuerdo una vez de Margarita que preguntaron quién utiliza el test de alineación en una radiografía panorámica para poner una prótesis de rodilla, y de los 5 que estaban en el podio, uno solo levantó la mano.
a mí siempre me ha parecido, porque es una herramienta tan buena, tan útil, tan fácil además, no la usamos, sobre todo para discutir un caso donde va a variar ese paciente. Por ejemplo, pudimos haber ido hacia una osteotomía, pero yo ni siquiera me atrevo a decir sí o no, porque no solamente la panorámica, una simple foto del paciente parado, que también a veces nos da bastante razón de cuál es la alineación del paciente. Entonces, bueno, me da un gusto enorme poderlo saludar y poder decir mi opinión. Vale. Gracias, Miguel. Gracias, hermano. Gracias, Miguel. Dime, Adolfredo. No, si quieres continuar el comentario por el caso de Gustavo y pasamos a algunas preguntas que tenemos aquí. Ok. No sé, si Ramón, si tienes algún caso, lo puedes ir preparando para tenerlo mientras Nayib va hablando y vamos corrigiendo preguntas. Tengo varias preguntas para ti, Nayib. Ramón, que presente el caso y después yo tengo uno pequeño, lo podemos presentar y discutirlo también. Algo importante en cuanto a tratar de preservar la articulación hasta el máximo, porque es que está ocurriendo muchas revisiones a temprana edad y lo peor es que nos estamos quedando sin stock óseo. Entonces, claro, vuelvo y repito, la edad, como hablábamos, no es un factor determinante como tal, sino es la individualizar cada paciente, Gustavo. Una paciente con esa artrosis tan severa en la derecha, no hay duda. O sea, ya ahí hacer un Fulkerson ni siquiera para la rodilla. Pero en la izquierda sí creo que se pudiese salvar, en la que vimos, en la izquierda pudiese tratar de salvarse la rótula haciendo una osteotomía de Fulkerson, que no viene al caso. Yo te quería hacer un comentario. Cuando yo llegué al Pérez Carreño, nos llegaban muchas cirugías de artrosis post-osteotomía, ¿no? O sea, se hizo hasta que aparecieron y se dominó la técnica de reemplazo de rodilla. Pero había muchos sobrevivientes con osteotomía que le han durado 10 y 15 años. Para mí, inclusive personas mayores de 60 años y con artrosis severa, con deformidades impresionantes. El tema era que estos pacientes de tener un EVA de 9/10 bajaban a 5 o 4/10 y eso le permitía caminar, y yo creo que eso va a venir ahorita con el tema económico para adquirir una prótesis. El tema que yo vea cuando esto se recupere son las deformidades extraarticulares a las que nos vamos a enfrentar, porque muchos pacientes, quizás ahorita la gente estamos resilientes y aceptamos lo que nos den, pero me llegaba gente del mismo ortopédico infantil, gente muy joven que se le hacían los procedimientos de rescate y eran mujeres jóvenes y querían caminar bonito. Yo no sé si capta la idea. Entonces, las osteotomías vienen porque sí, porque no hay otra forma y en tus manos, pero yo tengo varios casos que he tenido que operar por desalineación completa y no tenemos las prótesis. Y tenía un caso parecido y no tenemos las prótesis para corregirlo. De paso, porque bueno, entonces llegó la Legion de Neurociencia, de Mianifio, que te da óxido femoral para corregir desviaciones, pero viene. Era un comentario al margen de esto. Gustavo, hablando de cuando tú llegaste al Pérez Carreño, que justamente fue el año que yo salí, o sea, bastante contemporáneos que somos. Mira, en ese momento yo no entendía cómo se hacían las osteotomías, nadie lo entendía. Hubo muchos errores de Coventry, de Mackett, de osteotomías mal diseñadas, y de eso creo que habló un poquito Nayib, de lo mal diseñado que fueron las osteotomías y lo mal que se entendían. Hoy en día las osteotomías están mejor diseñadas y pueden los pacientes durar más. A mí me encantan las prótesis. Pero creo que la preservación de la rodilla es muy importante cuando se puede, siempre cuando se puede. Claro. Y aprovechando justo el comentario, doctor Galván, que tiene ya más experiencia y más seguimiento, ¿le ha tocado a ti o a Nayib hacer algún recambio posterior a un paciente tuyo que le haya hecho una osteotomía con una buena indicación, con una buena técnica, partiendo del principio que dice Gustavo de las deformidades que se generan posterior? ¿Les ha tocado a ustedes hacer algún recambio de pacientes suyos que ya tienen seguimiento? La verdad es que no me lo había preguntado y la respuesta es no.
No, no he vivido tanto tiempo. Espero poderlo hacer. No, sobre Pero, todo porque bueno, si hablamos, o sea, el comentario o la pregunta es, porque si sabemos que hay modificaciones de las técnicas, como lo explicó Nayib, mejores escogencias de paciente, preservación biológica, principios de traslación correctos, etcétera, teóricamente vamos a tener una longevidad mayor. Y si lo extrapolamos a otras técnicas en cadera, etcétera, que se hacen en niños muy pequeños y las necesidades de reemplazo son pequeñas, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco queremos dejar al auditorio que uno de los miedos de hacer osteotomía sea por una deformidad secuelar, porque eso es un argumento que probablemente era con las técnicas anteriores, pienso. claro, claro. Te puedo decir que, disculpa Gustavo, desde el 2004 que iniciamos a hacer osteotomías acá tomando los principios que nos enseñó el doctor Galván, los principios que describe Paley, y de verdad que no hemos tenido necesidad de cambiar de osteotomías a una prótesis. Sí conozco de una paciente que se operó, falta de experiencia mía, fue uno de los primeros casos. Yo le dije a la paciente que la osteotomía consolidaba en 2 meses, fue uno de los errores míos. La paciente a los 2 meses me decía, mañana cumplo 2 meses, quítame el tutor, no sé qué. Evolucionó muy mal y sé que le hicieron un recambio de prótesis. Me dijo un familiar que le hicieron una prótesis de rodilla. De verdad, ahí no volví a saber más nada de la paciente, pero ese es el único caso que no lo seguí, no lo cambiamos. Y de más de 15 años haciendo osteotomía, de verdad que no hemos tenido la necesidad de cambio a prótesis. No he visto. Adolfredo, yo tengo una inquietud, una duda, Claro. ya que tenemos al doctor Galván aquí también, y Nayib. En ustedes está la posibilidad de colocar unicompartimental. O sea, cuando tenemos pacientes con artrosis de compartimento medial, ¿existe dentro de su lista de opciones la prótesis unicompartimental o siempre se van a osteotomías? Muy buena la pregunta, Ramón. Si analizamos, y ya lo hemos discutido, la unicompartimental estaría indicada en pacientes mayores de 60 años, preferiblemente, y un paciente que no tengan mala alineación tan severa. O sea, de hecho se habla que el varo que debería tener o el valgo no sea más de 10 grados, porque varos o valgos más severos va a ser limitante la prótesis. O sea, la prótesis unicompartimental es muy precisa. O sea, no es para todos los pacientes. Como viste los casos que presenté de deformidades muy severas, o sea, no cabe una uni. Si puedo tratar de salvarle una rodilla a un paciente para ganarle tiempo antes de ir a una total, prefiero la osteotomía. Pero si es candidato de una uni, o sea, todos los pacientes delgados, pacientes que por encima de los 60 años y que no tenga problemas de mala alineación muy severos, con grados de varo o valgo pequeños, se puede plantear la osteotomía de la uni. Aunque te digo, en el grupo no hemos hecho uni, pero no es que lo hemos descartado. Y ahora hay algo importante, como dijo un gran amigo, y lo dijo Gustavo comenzando, tú no te tienes que conocer todas las técnicas, lo que tienes que tener los teléfonos de los amigos que saben hacer las técnicas y les refieres a los pacientes. Y saberse una. Por lo menos. Yo creo que Nayib trató de ser muy político. Como yo no soy político, yo te voy a decir que el paciente que tiene una indicación para una prótesis, para una hemiprótesis, yo le haría una osteotomía. O sea, yo no veo cabida para una hemiprótesis. Pero ahora yo pregunto a ustedes que hacen rescate de miembros inferiores y realineación. Ahorita por lo menos estás pasando, tú ahorita que estás, Miguel, en un país que se puede todavía algo antes de que la cosa cambie, tú por lo menos ya teniendo los recursos, planificando tu rodilla, con los resultados que hoy en día te dan los materiales, como lo señaló Ramón, tú un paciente de 60 años, 70 años, tú le indicarías hacer una osteotomía cuando tienes una prótesis de rodillas bien planificada. Todo, mira, como dijo Nayib, depende. Depende, por ejemplo, en un paciente que... No seas político, dime la verdad. Ok, te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad, porque Me engañe que nos están viendo. Para mí un paciente de 60 años es una persona
que tiene 2 años más que yo, o sea, que no está tan vieja. No, nada que ver. Tengo Las 58 y las como indicaciones las vas alejando. ¿Ah? Las indicaciones las vas poniendo cada vez un poquito más arriba. Claro, más lejos. Claro. Entonces, para ese bebé de 60 años, yo le hago una osteotomía si se puede. Yo no soy enemigo de las prótesis, tú sabes que yo... O sea, son flexibles con la... prótesis y todo eso. Yo ahorita estoy retirado de los adultos, ahorita me dedico a la ortopedia infantil. Pero, a ver, trabajo con Leomora y con Carlos Araza, que ellos todavía hacen prótesis y todo eso. Yo los acompaño, los ayudo, o sea, estoy en el ambiente, pues. Claro. Entonces, ¿qué te digo yo? Yo, un paciente de 60 años, hoy en día, donde la gente cumple 90 fácilmente, yo todavía considero un paciente joven. Ahora, si me va subiendo la edad, me voy acercando a la prótesis, claro que sí. Claro. Vale, vale. Ojo, yo tengo pacientes de 70, disculpa Gustavo, de 70, 72 años, muy activos y les ofrecí osteotomía y van muy bien. Inclusive me llegó un paciente con un varo muy severo, el paciente de 73 años, 74 años, y el paciente hace, nuestros ríos son navegables, salen del estado Apure y llegan por el Orinoco hasta acá. Entonces, le pones una prótesis a un paciente de esto que está montándose, bajándose de una lancha, Sí, claro, llega a cortar, va a acuerdo. perder la prótesis. ¿Me explico? Ahora, o sea, vale. hay que individualizar los casos. Y tengo pacientes de 60 años que también le he puesto prótesis total de rodilla, porque es que no tienes otra opción. ¿Ok? Ya. Mira, La voy a edad, por tomar- eso te digo, la edad no es tan exacta, hasta tal edad, pero mientras puedo preservar la rodilla o cualquier articulación, trato de hacer. Mira, voy a interrumpirlo un momentico porque tenemos varias preguntas en el chat. Y vamos a tratar de agrupar algunas. Esto es una pregunta, voy a leerla, este es para Vallenilla, de Fabiola Pulido. Te manda saludos y dice, en base a la distribución de fuerzas de ambos compartimientos, según la ley de Wolf, que se aprecia a través de una rodilla normal bien alineada, en las prótesis unicompartimentales, ¿cuáles son los criterios de alineación correcta que utiliza en base a la correcta distribución de fuerzas y al gradiente de elasticidad? ¿Realiza hipocorrección? ¿Cuántos grados y por qué? Un comentario y pregunta larga. No sé si captaste la idea del... Sí, sí la capté. Les explico. Es importante tener en cuenta que la prótesis unicompartimental tiene indicaciones específicas. ¿Okay? No es una simple artrosis del compartimento medial. Entonces, ante la pregunta de lo que es el equilibrio de las cargas, etcétera, tú lo primero que tienes que saber es que la indicación puntual de una prótesis unicompartimental es la artrosis anteromedial. Y como lo expliqué en la conferencia, la artrosis anteromedial, para ser anteromedial, tiene que estar acompañada de un ligamento cruzado anterior sano. Y para ser anteromedial, tiene que estar acompañada de un compartimiento externo sano también. No podemos poner una prótesis unicompartimental con un compartimento externo completamente dañado. Hay otra cosa que quiero aclarar. Cuando uno coloca una prótesis unicompartimental, uno no busca la alineación de la rodilla. La alineación se da por la operación. Uno lo que busca es mejorar la cinemática. La alineación, la prótesis unicompartimental no es una prótesis alineadora. Es una prótesis para mejorar la biomecánica, la cinemática de la rodilla. Entonces, si se respetan las indicaciones precisas, como lo expliqué, porque ese es el punto de la prótesis unicompartimental, que tienen que respetarse las indicaciones para colocar la prótesis. Mira, aquí hay una pregunta también para Nayib, de Omar Salazar. Dice, ¿en qué casos entonces no utilizas osteotomía de reorientación? ¿En qué casos no utilizamos osteotomía? Asumo que la pregunta es que te inclinarías entonces por un reemplazo, por lo que entiendo de la pregunta. O sea, cuando tú haces un reemplazo, ¿a quién le haces un reemplazo? Pacientes con una artrosis de rodilla y pacientes que, ojo, no voy a poner una edad, como les dije, una artrosis de rodilla haría un cambio articular. ¿Ok? Un cambio tengo por aquí si puedo llegar lejos, disculpa, Adolfredo, 70, claro. 75 años, haría la prótesis a esa edad. Pero si me llega un paciente con una artrosis severa y tiene 50 años y no tengo otra opción, le planteo una prótesis de rodilla.
Ok, Gustavo, para ti. Yo entiendo que cuál es la otra opción. O sea, yo entiendo que una artrosis, ¿qué llamas tú una artrosis? Es lo que estoy tratando de interpretar la pregunta de Omar. Ok, una artrosis de rodilla severa donde tengo varios compartimientos afectados, haría una prótesis. Pero si tengo un compartimiento afectado, trataría de salvar la rodilla. Okay. Aquí voy a... No sé si está respondida, Omar, si está... no sé si está respondida la pregunta. Si no, por favor, formúlala de otra manera. Correcto. Aquí probablemente voy a... Realmente esa pregunta es prácticamente todo el crossfire, todo el webinar. ¿Cuándo se indicaría una prótesis? Y yo le voy a responder cuando tengo un paciente con un compartimento sano y con un problema de alineación o un deseje, como bien dijo Ramón. Ahí estaría indicado no una prótesis, sino más bien una osteotomía, alineando. Claro. Ahora, y le preguntan, según en base a ese comentario, uniendo el comentario para Gustavo, si tienes un paciente con un deseje, con una artrosis de un solo compartimiento, pero la edad fisiológica no se corresponde con la edad, entiendo que debe ser la cronológica, no va con la fisiológica. Exacto. Entiendo que un paciente joven que esté deteriorado, pero tiene una afectación de un solo compartimiento o ya hay un deseje. ¿Prótesis total o prótesis unicompartimental o lo refieres para una osteotomía? No, fíjate, ve lo siguiente. Esos pacientes, yo no hago uni y las osteotomías para que no fallen, las mando al que haga, para el que haga. Pues en este caso tú estás aquí en Caracas, la gente del ortopédico. Pero yo no hago uni. Un paciente que viene poco activo, porque si el paciente es un deportista, lo mando a que le hagan una osteotomía y que él lo entienda. Mientras ese paciente quiere seguir haciendo impacto, ese paciente no es candidato por un reemplazo. Ese es mi punto de vista. Así es, totalmente de acuerdo. Sí, no lo toco. Pues, y hemos estado haciendo, y vuelvo y les repito a todos, o sea, la rodilla es lo que más se pone en el mundo, pero hoy la rodilla es la que tiene más problemas, pero 10% están depresivos, 10% no están contentos. O sea, el paciente de rodilla, yo tengo que agarrarlo 9/10. O sea, si lo agarro 5/10, es un paciente que está insatisfecho toda la vida y es lo mismo. Yo creo, y insistimos ahorita, ustedes que son bien académicos, el paciente tiene que explicársele todos los procedimientos antes de operarse. 2 entrevistas antes de la operación. Vaya y tráigame las dudas. ¿Qué piensa? No, dice, tráigase un familiar. Porque es que de verdad que la rodilla es la que tiene más problema ahorita en cuanto a revisiones. Revisiones de rodillas bien colocadas. Decía hace rato Miguel, y yo lo he escuchado varias veces, que Miguel hace esa pregunta con los test de alineación antes de operar. Tú le hiciste una vez. Y la mayoría de los grupos, de todos los consensos, no lo hacen. Posiblemente porque es un procedimiento tan secuencial pero que es donde se cometen más errores. Y eso ustedes tienen ahí mucha la razón. Pero no es una norma que hacen todos los cirujanos de rodilla de reemplazo. No lo hacen. Ahora, en base a ese comentario, el número de prótesis que se hacen de rodillas en el mundo, ¿crees tú que hay una sugestión o un empuje de la industria para entonces tomar decisiones a pacientes que no se deben operar con prótesis y se toma la decisión de prótesis? O sea, hay una influencia. No lo sé, puede ser, pero es que también en Europa también lo hacen, lo están haciendo. Inclusive, y yo mostraba lo que dicen los libros, la evidencia que agarra la Academia Americana. No le dan un puesto a la osteotomía después de los 50 años, cuando debería tener un puesto. O las publicaciones no tienen suficientemente data para decir que son valederas. Entonces, claro, también la industria puede estar atrás, que para que yo voy a hacer una osteotomía si no vendo prótesis. Claro, eso es un factor importante. Recuerdo, creo que tú estabas ahí, Gustavo, estábamos en Margarita en un congreso y estaba el doctor Miguel Cabanela y creo que el doctor Galván presentó algo sobre osteotomía, pero Miguel Cabanela estaba en el auditorio y se hizo un crossfire sobre uni, total y la osteotomía que el doctor Galván presentó.
Y tú le preguntaste al doctor Miguel Cabanela que hiciera un comentario, y él dijo que en la Clínica Mayo hacían X cantidad de prótesis, hacían unicompartimental, pero las osteotomías eran mayores que las uni, ¿ok? Hacían suficientes osteotomías tibiales con las técnicas de apertura o PUDU o cualquiera, pero hacían una gran cantidad más que las unicompartimentales. Vale. No sé si recuerdas eso. Sí, sí. O sea, claro. Yo quiero hacer un comentario con respecto a lo que están hablando. Me parece, hay un punto importante aquí, que hay artículos que uno lee donde uno lee la introducción del artículo y mencionan que la operación de reemplazo articular, tanto de cadera como de rodilla, es una de las operaciones más exitosas que ha habido en la cirugía ortopédica. Lo reflejan así, como que la prótesis ha sido, los resultados han sido fantásticos y que la prueba del tiempo, ha pasado la prueba del tiempo la prótesis. La parte de la industria también influye, definitivamente que siempre influye. Hay una presión o hay un mensaje subliminal o directo que nos llega a través de distintas vías para llegar a la prótesis. Entonces, yo creo que son varios elementos que influyen en esto. Y la colocación de la prótesis definitivamente es una operación exitosa, es una operación que da resultados exitosos, da resolución definitiva del problema por lo menos 20 años si el paciente va bien, pues, y las estadísticas lo dicen. Definitivamente la osteotomía es una excelente opción, pero tiene sus indicaciones. No a todo paciente. Fíjense lo siguiente, tú puedes tener un grupo de pacientes determinados con las indicaciones precisas para osteotomía, pero cuando hablamos de indicación para prótesis es mucho más amplio en el sentido de que, quizás la palabra no es que es mucho más amplio, sino que es como más fácil o más definitivo, es resolver el problema de una vez y no dejar una artrosis en una articulación o una articulación enferma y esperar a ver cómo evoluciona con una osteotomía. Ojo, apoyo la osteotomía, me parece que es una excelente opción, pero es como el concepto de resolución definitiva del problema y que ya es sabido y está comprobado que una prótesis te resuelve el problema por lo menos 20 años. Ya va, ahí sí voy a discrepar contigo, Ramoncito. Cuéntame. Mira, osteotomías que hemos hecho y al poco tiempo apenas ha consolidado la osteotomía, tú haces compresión de uno de los compartimientos, el que estaba afecto, donde tenías un crujido severo de la articulación, dolor, y al hacer compresión de ese lado desaparece el crujido y desaparece el dolor. O sea, inclusive antes de retirarle el tutor al paciente o antes, o sea, hay mejoría. No es que vamos a hacer y vamos a ver la evolución. Inclusive dentro de los artículos que presenté que hablaban la distracción de la articulación ayudaba en la cicatrización del cartílago, lo que permite ganar esa articulación. No es que voy a hacer la osteotomía a ver cómo va. No, hay resultados y muy buenos resultados. ¿Okay? No tienes que discrepar conmigo porque yo estoy de acuerdo contigo, estamos de acuerdo. El mensaje aquí es que el mensaje que le llega al traumatólogo, inclusive a los que se están formando, muchas veces se van por la vía de la prótesis, porque como te digo, exactamente, es el concepto que tiene ese traumatólogo, es el concepto de que yo resuelvo esto definitivo y no me meto por una osteotomía. Digo, me estoy metiendo dentro del traumatólogo que está pensando esto. Perfecto. Me explico, pero estoy de acuerdo contigo. No te preocupes. Y no entres en pánico, no va a pasar nada. Okay, sí, y un concepto importante, cuando se coloca una prótesis, tenemos que estar de acuerdo. Ojo, no estoy desacuerdo con las prótesis, tiene sus indicaciones. Pero cuando tú colocas una prótesis, hubo una amputación previa. Es que cuando te ponen una prótesis, porque una prótesis es lo que sustituye a una parte del cuerpo que se quita. Eso es una prótesis. Y entonces no hay vuelta atrás. En cambio, una osteotomía puede fallar y todavía te queda la prótesis. Pero si tú te vas a la prótesis de inmediato, estás quemando un puente en el cual no te puedes devolver porque ya lo quemaste. Y eso es importante que sí lo sepan los residentes que nos están oyendo. Que a la hora de tomar una decisión de colocar una prótesis es porque ya no cabe una uni, porque no cabe una osteotomía o porque no cabe una ampolla de Synvis o de ácido hialurónico
o porque no cabe poner el hielo y no funciona, porque sepa que cuando pone una prótesis no hay vuelta atrás, sino otra prótesis. Bueno. De hecho, hice el comentario en la presentación que hay que considerarla una amputación porque reseca partes óseas y tienes que descartarla. Bueno, pero Y tampoco, pero oye, una amputación es una persona que no va a caminar más nunca. No, pero ya va, está resecando No, es huesos. una amputación, yo tengo que hacer amputaciones Una a los amputación niñitos tipo porque un no le tienen falta una mano, le falta un una pie, prótesis una camina. pierna. Pero ese es el concepto de una prótesis. Mira, esto es una ortesis que sustituye o ayuda a mis ojos a ver. Se llama ortesis. Pero si a mí me quitan un ojo y me ponen un ojo de vidrio, eso es una prótesis. Pero esos son los conceptos. Eso es verdad. Claro, pero bueno, pero es que Se lo oye que feo, hace, pues, lo pero que eso hacen es de verdad. alineación, no, empezaron a decir eso para que nadie pusiera prótesis. Pero No, para nada. aprovechando De hecho, eso, fíjate que al final de mi presentación puse prótesis y que hay que claro, alinear mira, para que duren más. una pregunta, no sé si eso se aplica igual. Tú cuando haces osteotomía en la rodilla, ¿tú le haces algo al cartílago vía artroscopio? ¿Vía artroscopio? No, Buena O, pregunta. ¿y por qué Mira. no? Fíjate, si tú estás alineando una carga, estás estabilizando un cartílago, si le haces la artroscopia, de repente tú ese cartílago lo estabilizas, ¿por qué no lo haces? Y entonces me quiere decir con esto que lo que hacen osteotomía periacetabular y le hacen la artroscopia, ¿están equivocados? ¿Cómo es eso? Te puedo decir, Tú eres Gustavo, muy biológico, quiero que lo sepas, tú eres muy Perdón, biológico. perdón, voy a excelente, interrumpirlo un momentico. Nos queda 1 minuto y medio de reunión. Así que, Nayib, tienes 30 segundos para responder esa pregunta, por favor. ¿Por qué no tocas el rápido. cartílago? Tengo que cerrar. Ok, Sí, mira. la verdad, sin política. Nada, de Alfredo, de hecho, Alfredo Corset hace cirugías endoscópicas y él se entrenó. Un amigo Lo hacemos. Y de verdad que los resultados lo vemos clínicamente. El cartílago se recupera, ¿ok? Y mientras pensamos que al entrar, invadir, a veces hacemos más haciendo menos, ¿ok? Claro. Ok. No, qué lástima que nos queda poco tiempo, porque eso es un tema fundamental. Bueno, vamos a comprometerlos aquí mismo de una vez a los grupos para tratar de hacer otro crossfire, de repente tratamiento artroscópico versus osteotomías abiertas, realineación, porque de verdad que es un punto que podemos seguir hablando. Antes que se nos acabe el Zoom, primero quiero agradecerles a todos y a este bonus extra que tuvimos a Miguel conectado también. Oye, excelente. Najib y Ramón, gracias. Yo te pongo ahí mi cel. Mira, tuvimos, como les dije, alrededor de 80 personas conectadas. Sabemos que es un tema controversial, que tenemos que seguir trabajando. Definitivamente el éxito va a depender de la selección adecuada del paciente, adecuada del implante, de la técnica quirúrgica correcta y del entrenamiento del cirujano. Es así. Entonces, antes que se nos corte, abrazos para todos y muchísimas gracias. Y quedamos comprometidos gracias para a todos. el siguiente. Bueno. Codito. Saludos a todos. O puñito de lejos. Saludos. Muchísimas gracias. Chao, Miguelito. Un gusto. Un abrazo. Chao a todos. Chao.